Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más impactantes y visuales de toda la Biblia, Ezequiel. Capítulo 4. ¿Alguna vez has pensado que la Biblia es solo un libro de reglas y genealogías? Este capítulo te demostrará lo contrario. Prepárense para una historia que parece sacada de una película, llena de simbolismo, drama y un mensaje divino que resuena hasta nuestros días. Para entender la magnitud de lo que está a punto de suceder, recordemos quién es Ezequiel. Él es un sacerdote, llevado cautivo a Babilonia junto con miles de sus compatriotas. Está lejos de su hogar, lejos del templo de Jerusalén, el centro de su fe, y es en este exilio junto al río Quebar, donde Dios lo llama a ser su profeta. Pero su misión no será sencilla. No solo tendrá que hablar, sino que tendrá que vivir, actuar y personificar el mensaje de Dios de una manera que nadie podría ignorar. El capítulo 4 comienza con una orden muy peculiar de Dios a Ezequiel. Le dicen: toma un ladrillo de barro, ponlo delante de ti y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Imaginen la escena. Ezequiel, un hombre respetado, un sacerdote, se sienta en el suelo y empieza a jugar con barro como un niño. Pero esto no es un juego. Cada detalle de su maqueta tiene un propósito divino. Dios le instruye a sitiar esta ciudad de ladrillo. Debe construir rampas de asedio, levantar murallas y colocar arietes a su alrededor. Ezequiel se convierte en un general en miniatura, recreando la escena de un ejército enemigo que se prepara para atacar Jerusalén. Los babilonios que lo observaban y sus compañeros exiliados debían preguntarse qué estaba haciendo. Este acto público y extraño era una profecía viviente. Dios estaba mostrando, a través de Ezequiel, lo que estaba a punto de sucederle a la amada ciudad de Jerusalén por su continua rebelión. Pero la cosa se pone aún más extraña. Dios le dice a Ezequiel que tome una plancha de hierro y la ponga como un muro entre él y la ciudad de ladrillo. Ezequiel debe fijar su rostro en ella. Esta plancha de hierro simboliza la barrera infranqueable que el pecado de Judá ha creado entre ellos y Dios. A pesar de sus oraciones y sacrificios, su desobediencia ha levantado un muro que ni siquiera Dios, en su justicia, puede ignorar. Ezequiel, representando a Dios en este drama, mira fijamente a la ciudad, no con amor, sino con el rostro firme de un juez. El mensaje es claro, el juicio es inevitable. Ahora viene la parte que realmente pone a prueba la obediencia y la resistencia de Ezequiel. Dios le ordena acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días. Sí, han oído bien. Más de un año acostado de un solo lado. Cada día que permanece en esa posición representa un año de la iniquidad del reino del norte, Israel. Imaginen la incomodidad, el dolor, el aburrimiento. Ezequiel no podía levantarse, no podía llevar una vida normal. Estaba literalmente atado, prisionero de su propia profecía. Este acto físico y extremo era una lección visual para los exiliados. Así como Ezequiel estaba inmovilizado, así el pueblo de Israel había estado atrapado en su pecado durante 390 años. Cada día que Ezequiel sufría era un recordatorio tangible del peso aplastante de la desobediencia acumulada durante generaciones. Y cuando pensamos que no puede ser más intenso, Dios le da otra orden. Después de los 390 días,
debe darse la vuelta y acostarse sobre su lado derecho durante 40 días. Estos 40 días representan los años de la iniquidad del reino del sur, Judá. Aunque el número de días es menor, el simbolismo es igual de potente. Judá, que tenía el templo, los sacerdotes y la línea davídica, también había caído en la idolatría y la injusticia. La suma de estos días 430 en total es muy significativa. Algunos estudiosos la relacionan con los 430 años que los israelitas pasaron en Egipto. Así como fueron esclavos en Egipto, ahora su pecado los ha llevado a una nueva forma de esclavitud y exilio en Babilonia. La historia se repetía, y Ezequiel la estaba viviendo en su propio cuerpo. Su sufrimiento personal era un espejo del sufrimiento que el pecado traía sobre toda la nación. Mientras Ezequiel está acostado, inmóvil, obviamente necesita comer, y aquí el simbolismo continúa de una manera aún más gráfica y francamente impactante. Dios le prescribe una dieta de racionamiento de guerra. Le dice que tome trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta. Debe mezclarlos todos en una vasija y hacer pan con ellos. Esta mezcla de granos no era común. En tiempos de paz, la gente comía pan hecho de un solo tipo de grano, generalmente trigo o cebada. Mezclar tantos tipos diferentes era una señal de escasez extrema, lo que se haría durante un asedio, cuando la gente tiene que usar cualquier cosa que pueda encontrar para sobrevivir. El mensaje era que la hambruna en Jerusalén sería tan severa que la comida sería escasa y de mala calidad. Además, Dios le especifica la cantidad exacta que puede comer a 20 ciclos de pan al día, que son unos 230 gramos. Eso es apenas un par de rebanadas de pan para todo el día, y para beber solo la sexta parte de un hin de agua, aproximadamente medio litro. Este racionamiento estricto no solo era para mantener vivo a Ezequiel, sino para ilustrar vívidamente la desesperación que se viviría dentro de los muros de Jerusalén durante el asedio babilónico. La gente moriría de hambre y sed, y cada bocado de pan y cada sorbo de agua de Ezequiel era una profecía de esa terrible realidad. Y ahora llegamos a la parte más controvertida y difícil de este capítulo. Dios le dice a Ezequiel cómo debe cocinar su pan. Le ordena hornearlo usando excremento humano seco como combustible. Podemos imaginar el horror de Ezequiel. Como sacerdote, estaba obligado por la ley de Moisés a mantenerse ceremonialmente puro. Cocinar su comida sobre algo tan impuro era una abominación absoluta para él en Ezequiel. Por primera vez, en su libro, protesta. Clama a Dios diciendo: «Señor Dios, nunca me he contaminado. Desde mi juventud hasta ahora, nunca he comido nada que haya muerto por sí mismo o haya sido despedazado por animales salvajes. Ninguna carne impura ha entrado jamás en mi boca». Su angustia es palpable. Él ha sido obediente en todo, pero esto parece ir demasiado lejos. Viola el núcleo de su identidad como sacerdote. Y aquí vemos la misericordia de Dios en acción. Dios escucha la súplica de Ezequiel, no lo reprende por su protesta, sino que le concede una alternativa. Le dice: «Mira, te permitiré usar estiércol de vaca en lugar de excremento humano para hornear tu pan». Aunque para nosotros esto todavía suena bastante desagradable, para Ezequiel era una concesión enorme. El estiércol de vaca
era un combustible común en esa época, y no se consideraba ceremonialmente impuro de la misma manera. Pero, ¿cuál era el propósito de esta orden tan chocante? Dios mismo lo explica. Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré. El acto de comer pan, que se consideraría contaminado, simbolizaba la vida que los exiliados tendrían que vivir en tierras paganas. Lejos de Jerusalén, lejos del templo, sería imposible para ellos mantener todas las leyes de pureza ceremonial. Estarían rodeados de prácticas idólatras, comerían alimentos que podrían no ser kosher y, en esencia, vivirían una vida inmunda a los ojos de la ley. La orden original a Ezequiel, aunque modificada, transmitió un mensaje poderoso sobre la dura realidad del exilio, la pérdida de la pureza y la separación de la santidad que solo se encontraba en su tierra y en su templo. Este capítulo es un poderoso recordatorio de varias verdades fundamentales. Primero, nos muestra la seriedad del pecado. No es algo que Dios tome a la ligera. La desobediencia persistente tiene consecuencias reales y devastadoras. El asedio, la hambruna y el exilio no fueron eventos aleatorios, sino el resultado directo de la rebelión del pueblo contra su Creador. Segundo, vemos la increíble dedicación de un verdadero profeta. Ezequiel no solo habló las palabras de Dios, se convirtió en la palabra de Dios. Su cuerpo fue el lienzo sobre el que Dios pintó una imagen vívida del juicio venidero. Su sufrimiento personal, su obediencia radical, hasta en los detalles más extraños y humillantes, sirvió para despertar a un pueblo espiritualmente adormecido. Nos desafía a preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por obedecer a Dios? Tercero, y quizás lo más importante, incluso en medio de este mensaje de juicio tan severo, vemos un destello de la misericordia de Dios en su disposición a escuchar la súplica de Ezequiel y modificar su mandato. Nos muestra que nuestro Dios no es un tirano inflexible. Él es un padre que, aunque debe disciplinar a sus hijos, lo hace con dolor y está atento a su clamor. El drama de Ezequiel 4 no era solo para la gente de su tiempo, es para nosotros también. Nos obliga a examinar nuestras propias vidas. Hemos levantado planchas de hierro entre nosotros y Dios a través de nuestro pecado y apatía. ¿Estamos ignorando sus advertencias? La historia de Ezequiel nos llama al arrepentimiento, a derribar esos muros y a volver a Dios antes de que el juicio sea la única opción. La buena noticia es que, a diferencia de la Jerusalén del tiempo de Ezequiel, nosotros vivimos en la era de la gracia. El muro de separación definitivo fue derribado por Jesucristo en la cruz. Él cargó con nuestra iniquidad no por 430 días, sino de una vez y para siempre. Él es nuestro pan de vida y nos ofrece agua viva para que nunca más tengamos sed. Así que, al reflexionar sobre este capítulo tan intenso, no nos quedemos solo con el juicio y el sufrimiento. Veámoslo como un llamado de atención de un Dios que nos ama tanto, que está dispuesto a usar medidas extremas para captar nuestra atención y traernos de vuelta a Él. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de Ezequiel. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí. Si te ha gustado este estudio
¿Y quieres seguir explorando las riquezas de la Biblia con nosotros? No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjanos un comentario abajo con tus pensamientos sobre este capítulo. Nos encantaría leerte. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.